DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la tercera edición de DTV. Ya ahí anticipando lo que va a ser mañana, un día muy especial, es la Noche de los Museos y vamos a dejar un rato de largo y de lado la actividad parlamentaria para dedicarnos a invitarles a conocer el Congreso de la Nación en otra experiencia, la experiencia nocturna, en este caso también el hermoso Confitería El Molino, el espacio recuperado de la Confitería El Molino, y lo ven en las visitas que se hacen cotidianamente, pero esta es a la noche, va a ser mañana, como en toda la ciudad de Buenos Aires, muchos museos, y va a estar abierto no solamente el Congreso y El Molino, sino también el Museo Parlamentario, que está sobre la calle Irigoyen, que pertenece a la Caja de Ahorro y Seguro, el edificio del anexo del Senado, las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso, se va a poder visitar la imprenta, y va a haber también muchas actividades interesantes, porque no solo van a estar los guías y las guías que les cuentan las historias de lo que pasa aquí en el Congreso, sino que además va a haber una compañía de teatro, la compañía de teatro de la Biblioteca del Congreso, que va a personificar algunas personalidades de la política, obviamente. Algunos pasaron por el Congreso, otros no, nunca llegaron, pero sí han influenciado mucho en la política nacional. Así que desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana lo van a poder hacer. Les recomendamos que vengan con tiempo, parece que va a estar lindo el día y que puedan participar de esta experiencia diferente que es el Congreso de noche, el Congreso con todas las historias que hay y con una iluminación diferente también, ¿no? Para poder disfrutarla. Además de esto, bueno, obvio, vamos a hablar de lo que dejó la sesión, que parece que fue hace un montón, pero no, fue este martes. Vamos a hablar de las comisiones, que también hubo esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Lo que se convoca ya para la semana que viene, circula la convocatoria de la Comisión de Legislación del Trabajo, así que vamos a hablar también de eso y lo que sucedió del otro lado de Pasos Perdidos, porque hay que recordar también que en el Senado de la Nación se avanzó con varios dictámenes y se espera que la semana próxima haya sesión. Así que voy a saludar a mi colega que está aquí conmigo, mi compañera Débora de Urieta. Aprovecho para mandarle un beso a Gaby Vulcano, que hoy no puede estar con nosotras porque, bueno, tareas de cuidado, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Nosotras no tenemos que tareas de cuidado de este tipo. Habla por vos, yo tengo un Miyu que cuida. Ah, yo tengo 2 cachorros, pero bueno, demandan diferentes. No tenemos tanta responsabilidad no es como tanto. la que tiene Gaby. Bueno, como comentabas, ya se conoció que el martes que viene a las 13 horas se reúne la comisión que preside Vanessa Siley, la Comisión de Legislación de Trabajo, para avanzar, para empezar a tratar, es una reunión informativa, no es que ese día se va a firmar dictamen, para empezar a tratar lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Los proyectos que ya están aquí en la Cámara de Diputados, que son de distintos legisladores, Exacto. legisladoras, que hace bastantes meses están ingresados, y también nosotros hemos contado las distintas ideas, ¿no? Reducir de 48 horas, que es la jornada laboral formal en la Argentina, registrada, digamos, pasar a 40, incluso a 36 algunos buscan. Exactamente, no olvidemos que también cuando fue el Día del Trabajador, allá lejos, el 1 de mayo, el senador Mariano Recalde también había presentado una iniciativa. La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, en más de una oportunidad se expresó a favor de este tema, que en diputados, como decías, hay varios proyectos de ley, muchos presentados por diputados del oficialismo, muchos de ellos de origen sindical, así como también, por ejemplo, el socialismo tiene su propia iniciativa, así que arranca el martes con invitados que seguramente no vienen del mundo del sindicato, habrá que ver, todavía no están los nombres de los que van a exponer aquí a partir del mediodía. Pero también el candidato a presidente del Frente de Todos, de Unión por la Patria, Sergio Massa, el ministro de Economía, habló hace unas semanas atrás de la necesidad de revisar la jornada laboral. Exactamente, porque como decís, ya en la Argentina tenemos 48 horas semanales, es un número bastante alto, varios países en la región ya tienen jornada
jornadas más acotadas, así que es uno de los temas que se viene planteando, como decíamos antes, también incluso desde el Ejecutivo. No es que se cortaron solo los diputados, sino que se entiende que es una iniciativa que tiene consenso generalizado, por lo menos dentro de lo que hoy se conoce como Unión por la Patria. Así que bueno, se vienen unas semanas bastante cargadas de lo que tiene que ver el público trabajador, ¿no? Sí, siguen con las leyes sindicales o las leyes laborales, porque recordemos que se dictaminó ganancias en el día de ayer en el Senado. Parece que el lunes ingresaría formalmente el proyecto para establecer la devolución del IVA a los productos de la canasta básica, así que hay actividad que se va a ir configurando, y recuerden que este domingo también hay elecciones en Mendoza. Ahora, Débora, hablamos en un ratito, si te parece. Dale. Nos está llamando Lourdes López desde el móvil. Hola, Ama, ¿cómo estás? Bueno, saludar por supuesto también a Débora y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos porque, como vos decías al principio del programa, se viene la 19ª edición de la Noche de los Museos. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, esta casa parlamentaria, la Casa de las Leyes, va a estar abriendo sus puertas a mucha gente, pero también se va a hacer desde el Molino, en este caso el edificio del Molino, pero también va a estar la imprenta en los 40 años de la democracia, va a estar presentando un libro muy interesante también que tiene que ver con la democracia, se llama así. Así que bueno, por supuesto, hay muchas actividades y muchas cosas interesantísimas para empezar a conocer, a descubrir. Y está Juliana, que también es parte de todo lo que son visitas guiadas y de esta Casa de las Leyes, para acercarla también a la gente, al Congreso, y para que el Congreso a la gente y la gente al Congreso, ¿no? Es mutuo. Juliana, gracias por acercarte al móvil y bueno, contanos un poco de lo que va a ser mañana a partir de las 19 horas el evento aquí, ¿no? Esperando y abriendo las puertas por parte del Congreso. Hola a todos. Hola. Bueno, bien decías, hola, ¿cómo están? Es ya la 19ª edición de que el Congreso participa en este evento, en la Noche de los Museos. Y bueno, para estas ocasiones el Congreso siempre abre sus puertas de una manera particular, especial, porque todos los salones son intervenidos con distintas propuestas. Y es distinto al recorrido habitual, a lo que nosotros mostramos en una visita guiada que tenemos de lunes a viernes. Para estas oportunidades, distintos sectores intervienen mostrando sus haceres, sus actividades. En este momento estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, que ya lo tenemos vestido para mañana, intervenido con la gente de restauración, que ya hace muchos años que están acá mostrando in situ toda su magia, ¿no? Lo que hacen en cada una de las superficies para mantener y trabajar en la puesta en valor del edificio, que es monumento histórico. ¿Cómo estás, Juliana? Amanda te saluda desde el estudio. Primero que nada, gracias por este ratito y sobre todo por la actividad que haces todos los días de guiar a los visitantes, a las visitantes en la historia del Congreso. ¿Hace mucho que trabajás con visitas guiadas? 10 años ya, sí, sí, un número. Hola Amanda y hola Piso. Estamos acá con Débora, mi compañera también. Y entonces te tocó ya 10 noches de los museos, 9 por lo menos. ¿Qué cosas distintas tiene esta que van a poner hoy a disposición? Bueno, mañana a partir de las 7. ¿Qué cosa diferencial de otros momentos? Ya que, bueno, los 40 años de democracia son el leitmotiv, podríamos decir, de esta noche de los museos. Ahí contaban en imprenta, se hizo para los 40 años de la democracia un libro, una edición que entiendo que van a estar ahí también exhibiendo y mostrándolo. En el libro sé que se mostraban distintas leyes de estos últimos 40 años. Y después, dentro de lo que vemos acá en los distintos salones, tenemos para mañana, no sé si algún spoiler alert. Lo que puedas saber. Si que hay sorpresas, decimos que hay sorpresas y ya. No, tenemos en el Salón de Lea Parodi, está intervenido para mañana con el Museo de la Casa de la Moneda. Bien. Donde vamos a encontrar distintas monedas, billetes, las planchuelas de impresión de los billetes, estampillas, que recién estaba
mirando un poquito una selección también acorde a los 40 años Bien. de la democracia y al salón mismo en la selección de las imágenes propuestas. Qué bueno eso. Así que bueno, sí. Y bueno, son eventos diferentes, ¿no? Porque, insisto en esto, no lo vemos al espacio como muy diferente a lo que es todos los días, Claro. a lo que lo podemos mostrar en una visita guiada, y también vemos el detrás de muchos sectores y de muchos espacios que trabajan cotidianamente, no solamente la restauración, la imprenta, los taquígrafos, siempre están mostrando sus haceres, así que eso lo convierte en un evento particular. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Débora de Urieta te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vos debés conocer el Congreso, el Palacio, como pocos o pocas. ¿Tenés algún rinconcito o salón favorito y por qué? Yo particularmente, bueno, tiene que ver conmigo, con mi personalidad, soy muy mutable. Y por momentos me gusta caminarlo, sí, me gusta caminarlo el edificio. Bueno, esto contaba que acá estamos en el Salón de los Pasos Perdidos viendo, van a estar mañana los restauradores mostrando su hacer cotidiano. Y bueno, también a lo largo de estos 10 años lo vi transformarse el edificio. Sí, un montón. Producto de la restauración. Bueno, el Salón Azul es un salón muy imponente. No creo que haya persona que entre a ese salón y no se impacte. Es el salón donde está la cara interna de la cúpula, que es un símbolo bien distintivo del edificio del Congreso. Y bueno, no solamente tiene la posibilidad de viajar en esta cúpula, sino también esa araña, ¿no? Que es una araña muy imponente y bueno, cuenta con sus imágenes la construcción de nuestro Estado. Así que es tiene muchas imágenes con mucho símbolo. Claro. Y bueno, y estos días, justamente preparando para mañana, tuvimos la oportunidad de verla bajita, de verle los bien de detalles, cerca. porque bien de cerca, sí. Pues estuvieron trabajando en la limpieza de la araña para que mañana esté más bonita que nunca. Así que, bueno, sí, tuvimos la posibilidad de verla más de cerca y bueno, es muy bella. Te quería preguntar también si tenés alguna anécdota o alguna pregunta así como que te haya quedado en la memoria de algunas visitas en estos 10 años, que te haya parecido risueña o encantadora en la interacción con los visitantes. Sí, siempre surgen preguntas o... bueno, nosotros recibimos muchos grupos escolares también y dentro del recorrido de la visita guiada también hablamos de la función, del espacio y bueno, también de la importancia, ¿no? de institucional de nuestro Congreso y también, bueno, para qué se usa cada salón y contamos la historia de cada uno de los objetos. Entonces, particularmente hace poquito me pasó que estábamos describiendo cómo se representaba la República, ¿no? Que siempre suelen ser símbolos repetidos, el gorro frigio, claro, la bandera, cadenas rotas, suele haber símbolos que se repiten y que representan determinada cuestión. Entonces uno, transmitiendo estas cuestiones, llegamos al hall central, que hay un vitral con una república, y bueno, les pregunto a los chicos, a las criaturas, díganme quién será esa mujer que está ahí con el gorro colorado. Y uno de los chicos me dice, el Gauchito Gil. Ay, me muero. Bueno, muy bien. Así que bueno, como anécdota divertida, me pareció, bueno, esta cuestión de los niños, ¿no? Bueno, vienen a partir de 5º grado también y bueno, Muy genial. muchas cosas le llaman la atención. Sí.
Así que bueno, el trabajo en sí nuestro es dinámico y siempre tiene cosas nuevas para escuchar, porque uno también se nutre con la gente, ¿no? Claro. Con lo que recibe. Seguro coincidís conmigo en que el Palacio del Congreso es uno de los edificios más lindos de Buenos Aires. ¿Cuál otro te gusta o está a la altura del Palacio del Congreso para que vayamos a visitar la noche de los museos u otra noche? Bueno, también por haber visto su transformación y por una cuestión de cercanía, el edificio que tenemos acá enfrente, el del Molino, es bellísimo. Sí. Y es impecable el trabajo que se hizo y es muy contrastante la transformación en la ciudad, ¿no? Haber caminado por estas calles hace 3, 4 años atrás, previo a la limpieza de las fachadas, la fachada de nuestro edificio también, y transitarla hoy con los vitrales y toda la marquesina, es muy contrastante el cambio en esa esquina, ¿no? En esa conjunción de esquinas. Así que, bueno, me parece que esté abierto y, bueno, la gente, es un edificio por la que la gente cuando viene a la visita ya también pregunta mucho y, bueno, mañana también tienen la oportunidad de visitarlo. Y por último, y agradeciéndote el ratito, que sé que estás preparándote todo para mañana, que es el día importante. ¿Te preguntan dónde se sientan los diputados? ¿Alguien te pregunta cuando van al hemiciclo, por ejemplo, dónde se sienta alguno? O esas cosas, algunos más famosos que otros, de otras épocas. Sí, preguntan muchos por nombres propios. Sí, es algo que sucede. Bueno, a nivel histórico, con respecto al Senado, muchas veces también en el recinto suelen preguntar por personajes históricos o por acontecimientos. Sí, aparece ese tipo de preguntas. Bueno, un día fuera del aire nos van a tener que contar cuáles son los más preguntados, porque así no los ponemos a ustedes en un compromiso, pero cuando nos encontremos después nos cuentan cuáles son los nombres, cuál rankea más arriba. Me imagino alguno, sobre todo en el Senado. Así que gracias, Juliana, por este ratito y gracias también, Lourdes. Bueno, gracias a ustedes. Los esperamos mañana. Claro, mañana. Muy bien, gracias, Amar. Bueno, recuerden, mañana a las 19 horas va a estar comenzando una nueva noche de los museos aquí en este caso en el Congreso de la Nación, también en el edificio del Molino, y hay que decir que van a poder ingresar al Congreso de la Nación por Avenida Rivadavia 1850, mientras que al edificio del Molino será por Avenida Rivadavia 1815, así que bueno, las dos visitas van a estar realmente imperdibles. Está hermoso ahí tu entorno, Lourdes, así que disfrutarlo porque está diferente a lo Acá que está vemos todo lo que es la todos los parte de restauración. Sí, vemos. Exacto, todo lo que son los cerámicos, de qué están hechos los sillones, bueno, cómo son las baldosas, que las baldosas son baldosas históricas, digo, tienen mucho tiempo y realmente, obviamente, su mantenimiento lleva un trabajo bastante extenso, así que, bueno, hay mucho para conocer y hay mucha historia en estas paredes, así que, por supuesto, en estos muros que son realmente tremendos, así que bueno, están más que bienvenidos, son más que bienvenidos. Gracias, Lourdes, que descanses, nos vemos en cualquier momento. Un placer. A ustedes. Vamos a repasar un poco más de la noche en los museos. ¿Vos fuiste a la noche en los museos? Hace mucho que no voy. Es buenísimo, pero hay mucha gente, entonces te tenés que armar de paciencia. Una vez creo que fui a la del Colón. Había una cola, pero después vale la pena. Sí, hay que traerse un vaso, comprarse una birrita, estar en la cola. Pero hace con un par de amigues. años que no. Pero vale la pena, pues entras a edificios que o no se puede entrar durante el año, o pasa esto que decía recién Juliana, que te muestran el edificio de otra manera, Claro. que es lo que si venís a una visita guiada común y corriente, que también recomiendo que se haga. Para esta visita de la noche en los museos vienen y hacen la cola directamente para entrar desde las 19 hasta las 2 de la mañana, pero hay 3 visitas en particular que se van a hacer con lengua de señas. Para eso tienen que escribir a un mail, ahora les vamos a pasar para que lo tengan, porque es importante que esté pendiente esta cuestión en relación a las visitas que quieren hacer de lengua de señas. Para conocerlo
tienen que escribir, ya les digo, anoche de los museos sordos @gmail. Va a haber 3, una a las 19 en el edificio del Palacio de... No, son 3, bueno, a las 19 en el Molino y a las 21 y a las 24, perdón, en el Palacio aquí legislativo, en el Congreso de la Nación, con lengua de señas, guiados por nuestros compañeros y compañeras que todas las veces que hay sesión ustedes ven al bordecito de la pantalla. Bueno, van a estar, ellos son parte del equipo permanente de la Cámara, haciendo esta guía especial. Y más cosas para contar. Lo del libro Los 40 años de democracia, sí, van a estar compartiéndolo en la imprenta. Va a haber 2 máquinas antiguas, una que se llama Minerva, que es una antigua máquina tipográfica, que también va a estar exhibida, como nos explicaba bien Juliana. Yo no entendía cómo era la cuestión de la Casa de la Moneda, pero el Delia Parodi está montado, no solo como el edificio tradicional que es, el salón tradicional que es, que tiene mucha historia, sino también con vitrinas especiales del Museo de la Casa de la Moneda. Exactamente, y para el que por ahí no sigue el día a día de las sesiones, el salón Delia Parodi es donde se reúnen los jefes de bloque en la previa a las sesiones, y ahí es donde definen los tiempos que le van a dedicar al debate, qué se trata primero, si va a haber homenajes, cuestiones de privilegio, digamos, toda la cocina, toda la previa a la sesión se define en ese salón que para nosotros es lo más común del mundo, pero por ahí hablamos del Delia Parodi. Bueno, es ese salón que queda justito al lado de Pasos Perdidos, que es ese que estamos viendo justo ahora. Exacto, eso es una visita guiada cotidiana que tenemos todos los días. Pero va a haber también, como decíamos, las máquinas antiguas, porque la imprenta es una buena oportunidad para conocerla. La imprenta no solamente se encarga de la impresión de los documentos aquí del Congreso, los diarios de sesiones, sino también muchas veces, en general, en todas las elecciones, imprime las boletas y documentos públicos. Y va a haber otra máquina antigua, una máquina de stamping del Dorado, entregando justamente postales y señaladores para que se lleven. Así que se llevan eso y se llevan el libro de los 40 años de democracia. Y va a haber también en este contexto de la Noche de los Museos, como les decíamos, no solamente la presencia del Museo de la Casa de la Moneda, sino que va a haber piezas elaboradas sobre imágenes de Eva Perón, de las Islas Malvinas, de Miguel Martín de Güemes, de Manuel Belgrano. Van a poder conocerlas y también van a poder llevarse algunas de estas impresiones que se van a estar también en ese contexto entregando. Y algo que me pareció muy lindo, 2 cosas más que van a pasar. Una es que se va a poder visitar también el Molino y van a estar ahí conociendo la cocina histórica del Molino, que no es cotidiano que se conozca. Eso no lo conocí cuando fui. También van a poder acceder al subsuelo del Molino, que es una parte que se está todavía reconstruyendo, y va a haber música en vivo en los espacios públicos, como en el café. Es como entrar al Titanic, ¿viste? ¿No te pasó eso cuando fuiste? No fui todavía yo. ¿No entraste? Ay, tenés que ir, es divino. Mirá lo que es. Ayer me lo encontré en el comedor nuestro ex compañero Dante y me comentó, así que la próxima vez que haya una visita voy a ir. Y lo que va a pasar también en el contexto de esta noche en los museos es que la compañía de actores, como les decía, que tiene la biblioteca, va a estar personificando personalidades de la política, algunos que estuvieron acá en el Congreso y otros no, obviamente. Por un lado va a estar Delia Parodi, obvio, personificada, dando sus discursos, que fue la primera mujer que habló en el Congreso. Va a ser más que un salón, Delia Parodi. Es más que un salón, es una de las principales diputadas que entraron en el 53 y fue además vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la primera mujer en acceder a ese cargo. También va a estar representado Juan Domingo Perón, obviamente Evita, que tiene su salón, el Salón Rosado en el Senado. Claro. Que la vas a poder cruzar a Eva y sacarte una foto y conversar con ella. A Cecilia Grierson también, que ella nunca estuvo en el Congreso, pero sí fue una de las principales feministas de la Argentina de principios del siglo pasado. A Leandro Nelem, a Juan B. Justo, a Alfonsín y también a Lisandro de la Torre. Bueno, vamos a nada menos que una figurita, ¿no? Sí, espero que no reproduzcan el intento de asesinato de Lisandro de la Torre. Por favor, y si lo reproducen, avísenme para estar preparada. Me escondo atrás de una banca. Exactamente. Pero bueno, aprovechen, vengan, porque la verdad que está muy bien conservado el edificio del Congreso, no solamente lo que se ve afuera, sino también puertas adentro. ¿No te pasa que cuando visitas otros edificios decís, che, estamos re bien en el Congreso? Sí, está además muy bien cuidado, es en sí un museo, una obra de arte para ver cada rincón, así que es recomendable. Es muy lindo y de noche siempre decimos que está buenísimo. Nosotros cuando nos quedamos hasta tarde en las sesiones es increíble disfrutarlo también a esa hora. Así que ya saben, Noche de los Museos de 19 a 02 de la mañana, algunas visitas guiadas
con lengua de señas. Es toda la información que ustedes tienen que tener para este sábado. Creo que tenemos un videito de lo que fue el año pasado, la Noche de los Museos, para que también recuerden y se vayan tentando y organizando, porque tienen que ir al Molino. Tienen que estar acá en el Congreso de la Nación, y también el edificio de la AGN se abre, claro, que está acá enfrente de la Plaza de los Congresos, y el Museo Parlamentario, que es otra zona dentro del Congreso, que está del otro lado, sobre calle Irigoyen, en lo que es el anexo del Senado. Veamos lo que pasaba el año pasado en la Noche de los Museos. Espero que se hayan tentado para mañana venirse tipo 7, 7:30, empezar a hacer la cola, disfrutar de este Congreso de la Nación con todo lo que está preparando para recibir a cientos y cientos de invitados, invitadas, transeúntes, visitantes. ¿Te dieron ganas? Me tentó, quiero venir. Además la música, estaba muy bueno el video, digamos. Decile a todo. Tiramisú que te traiga. Vamos a venir, pero hay que venir con paciencia porque hay que hacer cola, pero de verdad que vale la pena. Sábado a la noche, qué mejores planes. ¿Qué tenés que hacer esa noche que no puedes venir al Congreso? Venir trancu, te sentás ahí al costadito, espacios grandes, así que vas a poder entrar rápidamente, seguro. Viste que tienen unos bastoncitos que tienen como endosado una sillita. Vos estás uno así. Vos te lo traes, que van a pensar que son paraguas, pero no, es la es sillita de la doña. Personal. Sí, y bueno, y eso, y después también, en general, se pueden ir a otros lugares bastante cerca, que aquí en el Congreso está el Barolo también. Te podés ir armando en un planito y te vas marcando. Yo hice eso, me acuerdo. Ay, mira, me hiciste acordar la última vez que lo hice, cuando eras más joven. No trabajabas tanto. Tenía hecho un planito, entonces sabía dónde ir. Y creo, si no me equivoco, el transporte público es gratis. Sí, eso no lo averigué, pero este año, pero entiendo que los años anteriores sí. Entonces, bueno, te fijás, sabés qué bondi te tomás y te vas a la siguiente. Por Avenida Mayo hay muchas cosas para visitar. Está, como les decíamos, la AGN, el edificio de anexo del Senado, está el Barolo más adelante también.
Bueno, ya la Casa Rosada adelante. Claro, pero tenés toda la edificio. avenida que es divina para caminarla. Claro, está también el edificio de la prensa, que es Sí. un edificio del gobierno de la ciudad, también se va a poder visitar, Sí. el Cabildo, así que si te haces Avenida de Mayo, te pasas Tenés toda un la museo, noche. exactamente. Ya eso de por sí es un museo andante, así que Punta a es una punta. buena noche para aprovechar. Bueno, los que vamos a aprovechar somos nosotros porque la semana que viene ya hay algunas comisiones convocadas, como les decíamos, se va a ir conformando la agenda, se espera que este lunes ingrese formalmente el proyecto que quiere transformar en ley el programa de compra sin IVA para para los productos de la canasta básica, y que hoy anunciaban a través de las redes sociales algunos diputados nacionales que estaban esperando el texto, ¿no? Empezó a circular alguna información, algunos detalles, también alguna sinopsis de este proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo Nacional, pero formalmente no ha ingresado a la Cámara. Exactamente, se trata de esta iniciativa que devuelve el 21% de IVA a la hora de hacer compras de la canasta básica, que tiene un tope de 18.800 pesos. Bueno, el objetivo es que no sea un decreto, que sea ley, de alguna manera se convierta en una política de Estado. Obviamente ese proyecto tendría que pasar por aquí, por el Congreso, y quien te dice, quizás antes de el 22 de octubre se planea tener por lo menos una Dicen sesión que el más. 4 o 6, ¿no? Están pensando esa semana. El 6 es jueves y es antes del fin de semana largo. Así que se espera el 4 porque después van a haber 4 días de fin de semana largo, Exacto. viernes a martes, y va a ser difícil que los diputados se puedan trasladar porque son los últimos días de la campaña. Son los últimos días de la campaña y ya sabemos que conseguir pasajes y demás, cuando es un fin de semana largo, suele ser más complicado para los diputados. Así que por ahí se mete en esa sesión. Hay que ver, hay varios temas obviamente que quedaron en el tintero y alguno que otro que se puede dictaminar y quedar listo para ser llevado en el recinto. Uno de los que quedó pendientes, pero me decían que ya quedaría para después del 22 de octubre, es el de las licencias por parentales. cuidado. Justo que veníamos hablando del mundo del trabajo, ese podría posponerse un poquito para después de las elecciones, pero por lo menos este martes ya se empieza a tratar otro tema que es el que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Hoy a las 14:52 específicamente el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, difundió a través de la red social Twitter justamente que, de acuerdo a lo anunciado por nuestro ministro de Economía, @Sergio Massa, el Poder Ejecutivo acaba de remitir a @diputadosAR el proyecto de ley para reintegro de IVA a los productos de la canasta básica. Si bien lo conocen los diputados, porque pensé que iba a entrar el lunes. Entendí que había entrado el lunes. No, bueno, mejor, tras ya lo el tenés. giro Sí. correspondiente, impulsaremos desde nuestro bloque el tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Así que es muy probable que entre martes y miércoles Carlos Heller convoque a la Comisión de Presupuesto y algunos de los funcionarios públicos que ya estuvieron la semana pasada por este recinto, justamente el titular de aduanas, el titular de la FIP, la subsecretaria de Ingresos Públicos, que han pasado por aquí en estos días para dar cuenta de otros proyectos, volverán seguro a explicar cómo es este proyecto de ley, que tenemos algunos datos ya ingresados a partir de la difusión que hizo el propio Germán Martínez. Perfecto, veámoslo en la pantalla. Acá está, justo. ¿Querés mirá. que te lo lea? Dale, relelo. Dice Germán Martínez, jefe del bloque Frente de Todos. Pues no olvidemos que el bloque se sigue llamando Frente de Todos, no Unión por la Patria. De acuerdo a lo anunciado por nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, el Poder Ejecutivo acaba de remitir a diputados el proyecto de ley para reintegro del IVA a productos de la canasta básica. Tras el giro correspondiente, impulsaremos desde nuestro bloque su tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Bueno, obviamente lo que se va a debatir ese día es el impacto fiscal que tendrá la medida, porque obviamente es dinero que deja de recaudar el Estado Nacional y que a la vez tiene su impacto en las provincias, porque ya sabemos que el IVA, el impuesto al valor agregado, es uno de los impuestos que se coparticipa, al igual que ganancias. Por eso, de hecho, ayer en el Senado se dictaminó, dicho sea de paso, ganancias, la suba del piso de ganancias, y uno de los planteos que se hizo por parte de la oposición es que vengan los gobernadores a que cuenten qué impacto tendría en las arcas provinciales la suba del piso de ganancias. Bueno, en este caso pasaría algo similar. Es dinero que se deja de recaudar y se deja de girar a las provincias. Así que seguramente el debate va a pasar mucho por ese lado, lo que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal y demás. Exacto. Bueno, y por otro lado,
si esto de alguna manera no te reactiva el consumo y eso no vuelve de alguna u otra forma a las arcas del Estado. Así que bueno, son los debates que venimos escuchando en los últimos días. Exacto, porque de todo esto se estuvo hablando ya y era una expectativa también el ingreso del proyecto. Si van al tuit que estábamos mostrándole recién de Germán Martínez, además dejó el link para que todo el mundo pueda leer el proyecto. Veremos cómo se va configurando la semana. Por lo pronto, el martes es la primera convocatoria a la Comisión de Legislación del Trabajo. Dicho todo esto, le damos la bienvenida a nuestra primera entrevistada del día. Le agradecemos a la diputada Landricini este ratito aquí en la tercera edición de Diputados TV, charlando ya en la semana, una semana intensa. ¿Cómo está? Bienvenida, diputada. Buenas noches. Bien, bien. Yo también tuve actividades aquí en mi territorio desde que volví, ya día y medio, y así seguiremos mañana y los primeros días de la semana que viene, a la espera de la agenda definitiva de la Cámara para dar tratamiento a la cantidad de proyectos que esperan dictamen de los que han ingresado para acompañar las políticas del Poder Ejecutivo, y a la vez otros que tienen dictamen se encaminarán a su tratamiento en el recinto, se supone en alguna fecha próxima. Te quería preguntar, bueno, el proyecto de compra sin IVA acaba de empezar a circular, más allá de conocer los detalles o no del mismo, sí respecto al impacto de una política de este estilo. ¿Cómo la calificaría esta iniciativa del Ejecutivo de la devolución del IVA? Primero, constituida como un programa y ahora con la intención de que sea una política legislativa. Mire, en Argentina nos debemos una reforma tributaria progresiva y no regresiva. La política más regresiva se inició con Martínez de Oz y la creación del IVA por allá por 1977, en los plenos tiempos duros, profundos, intensos de la última dictadura cívico-militar, cuando se impuso el 18% como alícuota prácticamente para la mayoría de los bienes. En 1995, en plena crisis del tequila en América Latina, cuando las crisis de las deudas y las devaluaciones de las monedas de México y otros países endeudados, los primeros años de la década del 80 se destacaron por ser años de crisis de la deuda. Y en ese momento, después de la devaluación del peso mexicano que arrastró a las monedas de otros países y a las economías de nuestros países, Roque Fernández, que era ministro de Economía de la segunda etapa de Menem, dispuso la elevación del artículo de las alícuotas del 18 al 21% y la generalización del IVA. Había servicios que no tenían incorporado el IVA en el pago de las familias consumidoras. Y a partir de allí se generó el IVA para el cable, se generó el IVA para la energía eléctrica y a tasas, a alícuotas del 21%. Y eso lo seguimos arrastrando para los bienes básicos, para los bienes generales, para los servicios, para el transporte, para las tarifas. Y es un impuesto regresivo porque afecta tanto el litro de leche o el kilo de yerba o el kilo de papa que paga una familia muy humilde con la que paga una familia de altos ingresos. Representan distinto. En cambio, otros impuestos a la propiedad o a los ingresos son progresivos porque el que más gana o el que más tiene, más paga. ¿Y qué tal, diputada Débora Urrieta? La saluda. Justamente le quería preguntar por eso. Esta semana se aprobó en diputados y seguramente sea ley la que viene porque se va a tratar en el Senado. Se benefició a 800.000 personas que a partir del 1 de enero dejarían de pagar justamente uno de los impuestos más progresivos que hay en la Argentina, que es el impuesto a las ganancias.
se benefició a aquellos trabajadores que ganan de 700.000 pesos a 1.700.000 pesos, cuando en la Argentina se conoció en las últimas horas el decil más alto gana a partir de 280.000 pesos. Digo, ¿no es contradictorio proponer una reforma impositiva progresiva cuando se reduce a la mínima expresión al impuesto más progresivo que hay en Argentina? Mire, esta fue un pedido de largo alcance, que no es, el impuesto a las ganancias no es un impuesto sobre el consumo, es un impuesto sobre el ingreso familiar, básicamente el trabajo personal. Y como el trabajo no es ganancia, el trabajo no es capital y el salario no es ganancia, es un debate que viene de largo de que no debe el trabajo gravarse con un impuesto a las ganancias. Eso lo impuso la tablita de Machinea en el año 99. Hicieron un tratamiento express en diciembre del 98, después que asumieron. En una semana lo llevaron a diputados, en otra semana y media después de Navidad lo llevaron a senadores, y el 1 de enero del 99 todo el mundo pasó a pagar impuestos a las ganancias en la cuarta categoría desde determinado monto de ingreso, de salario. Y se viene reclamando desde siempre que eso no puede ser así, que eso debe salir, que eso debe darse de baja. O sea, Y grabar, como decimos nosotros ahora, a las grandes corporaciones, y para esto hay cierto acuerdo en el G20 y en las Naciones Unidas, de grabar las grandes corporaciones multinacionales al revés, que operan en estos lugares y pagan en uno solo, es generalmente el de menor peso en términos de impacto en los ingresos o la facturación de las empresas. En total son 4 países en el mundo que no pagan impuestos. Se les suele llamar no impuesto a las ganancias y no impuesto al ingreso. Son solamente 4 países en el mundo los que no cuentan con este impuesto, todos países árabes. Por un lado eso, y por otro lado la tendencia a nivel mundial es justamente cobrar a las personas y no a las empresas, porque ¿qué hacen las grandes empresas? Trasladan el costo del impuesto al consumidor, es decir, a las personas. ¿No va a contramano de esa tendencia a nivel nacional e internacional? Sí, la tendencia internacional es gravar los patrimonios, gravar la riqueza, eso sería progresivo, porque cuanto más se tiene, más se debe pagar. Los argentinos, muchos han fugado divisas para comprar propiedades o para mantener cuentas opacas en el exterior, y eso lo sacan de nuestra capacidad de ahorro nacional. En realidad, gravar a estos sectores de los mayores salarios dentro del segmento del trabajo tiene el criterio de que no es el salario mínimo, vital y móvil, ni es el salario medio que debe sostener la reproducción de la familia, la satisfacción de las necesidades alimenticias, de abrigo, de techo, de vestimenta, de formación educativa y de salud, que son los que hay que sostener con el salario. Entonces, estos últimos años hay como una tensión fundamental cada vez que se enfrenta a un déficit fiscal de echar mano a impuestos de fácil cobrabilidad, como es el IVA, porque se agarra a todo el mundo en las cajas registradoras donde se paga. Más allá de eso, el país tiene una elevada evasión impositiva y elevada elusión impositiva, que es eludir los tributos o, en el caso totalmente ilegal, evadir los tributos y no pagar. Argentina debe resolver, de acuerdo a los compromisos asumidos a nivel internacional, avanzar en el sentido de impuestos a la riqueza progresivos y reducir impuestos indirectos, como puede ser el IVA, que es un impuesto
ya digo, muy distorsivo respecto de cómo impacta en los salarios y en el consumo. Le quería preguntar entonces, en este razonamiento que usted nos está compartiendo, la modificación de aprobarse la semana que viene en el Senado del impuesto a las ganancias estaría reparando una situación que se impuso en el 99, en definitiva en el 98, 99, es, digamos, toda esa etapa, recomponerla en definitiva, es reparar en algún sentido esos años desde ese momento que se instaló la tablita de Machinea? Mire, yo creo que eso hay que avanzar a resolverlo porque es una deuda social, es una deuda interna. Nosotros nos hacemos cargo de la deuda externa, pagamos extorsionados o no por el Fondo Monetario, una deuda que no tomó el actual gobierno, sino el gobierno de Cambiemos, y que no nos dejó ningún beneficio de unas obras construidas o de programas de impulso productivo, nada de eso. Sirvió nada más que para vaciar bolsillos del sector público y de los distintos sectores de la población para ir pagando una deuda que no contrajo el actual gobierno, ni que fue tampoco producto de la pandemia, ni de la guerra, ni de la sequía. Esas cosas vinieron después a agravar el problema del déficit fiscal, de la falta de reservas suficientes en moneda extranjera y de la necesidad, por el acuerdo con el fondo, de reducir el déficit fiscal. Todas estas otras cosas que ocurrieron complicaron el escenario. Ahora que se supone que la sequía estaría controlada y que las próximas cosechas van a ser realmente, no sé si alcanzarán el nivel de récord, pero están encaminadas. Abundante producción, abundante cantidad de hectáreas sembradas, buenos rindes, buenos precios internacionales, recuperados después de la ocurrencia de las distintas crisis de estos últimos años. Esperemos que no haya otra debacle ambiental que genere inundaciones o cosas por el estilo, y deberíamos tener encaminada una economía más solvente en términos de exportaciones, en términos de balanza comercial, en términos de disponibilidad de divisas, porque hay del complejo exportador, más el complejo energético, más el complejo minero, buena cantidad de divisas que se pueden obtener a corto y mediano plazo por las exportaciones. El gasoducto presidente Néstor Kirchner ya nos ha permitido ahorro de divisas desde el mes de agosto en adelante, que estuvo en funcionamiento. Y así seguirá siendo para el próximo invierno. Y los excedentes de gas natural de estos tiempos que comienza a subir la temperatura, podemos exportar a Chile a través del gasoducto que cruza la cordillera para la utilización en plantas del vecino país, y eso también significa, igual que la exportación de petróleo crudo, obtener divisas que el país necesita. En ese escenario es que se puede pensar en dar vuelta la taba, vale decir, encarar reformas progresivas, encaminadas a la equidad tributaria, y gravar las grandes fortunas de las corporaciones más grandes de este país, corporaciones de las nuevas tecnologías, en el sentido de las comunicaciones, que cada vez ganan más y venden más y facturan más, valores de las corporaciones multinacionales que lucran con la especulación en los precios de transferencia, perseguir la evasión y la distorsión de lo que es sobrefacturar importaciones y subfacturar exportaciones, que eso lo hacen empresarios, digamos, que buscan especular con el valor de la moneda extranjera y fugar capitales. Y eso, diputada, todas estas cosas, hay acuerdos internacionales para revertirlas, incluso
para exteriorizar ahorro argentino que está en el exterior, para blanquearlo, tanto en cuentas transparentes, en cuentas bancarias, como en situaciones de paraísos fiscales opacos. Bueno, todo esto hay que caminar a modificarlo. Y eso, diputada, porque si no, la Argentina es un país inviable desde el punto de vista de la puja distributiva. Y eso unos pueden remarcar sus precios de manera continua, otros se los tienen que aguantar, y además hay un desequilibrio en sentido de la desigualdad social en el pago de tributos. Le quería preguntar si eso se puede resolver en definitiva con modificaciones legislativas o son políticas que tiene que desarrollar el Ejecutivo Nacional. Lo que es impuestos necesita reformas legislativas y pasa por ambas cámaras. Las reglamentaciones puede hacer el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero la fijación de alícuotas y si se modifican, se eximen o se incluyen o quedan exentas determinadas actividades, determinadas regiones o determinados sujetos económicos, agentes económicos, eso se tiene que resolver vía el Congreso. Por eso el ministro Massa está mandando algunos de estos proyectos a la Cámara de Diputados para su análisis, para dar dictamen y para sus aprobaciones, tal cual vienen o con algunos cambios, y después pasar a la Cámara de Senadores. Ahora, ¿no se perdió mucho tiempo de los últimos 20 años? El hoy Unión por la Patria, Frente de Todos, para la Victoria, gobernó de los últimos 20 años 16. Usted plantea que estamos en un país inviable si no se modifican los impuestos. ¿Por qué no se avanzó antes en ese sentido, aun incluso cuando su gobierno tenía mayoría en ambas cámaras? ¿Qué pasó? ¿No hay una autocrítica en ese sentido? La modificación por ejemplo, el sistema IVA, tributario, exactamente, por ejemplo. Puede hacerse esa evaluación. También tengamos en cuenta que hubo épocas de la década del 2000 que volaron los precios internacionales de las commodities. La Argentina estuvo mucho más cómoda con ese viento de cola y pudo implementar políticas activas redistributivas, como las que después, con la crisis del 2008, se pusieron en marcha, como el caso de la asignación universal por hijo, y se hicieron muchas reformas, como recuperar las FJP. Eso trajo dineros a las arcas estatales y también a los bolsillos privados. Hubo reformas, no se hicieron todas las reformas impositivas que se requieren. Hoy Argentina tiene una restricción externa muy fuerte en términos de la disponibilidad de divisas y tiene la supervisión del fondo que extorsiona para bajar el déficit fiscal, el nivel de emisión monetaria y la falta de reservas. Entonces, bueno, llegó la hora de ponerse los pantalones largos, el overol, y trabajar en estas cosas junto con otros organismos internacionales y países para descubrir los ahorros ocultos y para agravar, digamos, la fuga de divisas, y para revisar las promociones que generan gastos tributarios. Algunas son razonables y otras pueden ser reducidas en función de no tener, seguir acarreando el costo fiscal que significan, o tener que recortar en partidas que el Estado necesita sostener para el conjunto social, para darle beneficios a algunas corporaciones o actividades. Diputada, ¿pudo revisar el presupuesto ya? ¿Pudo leer algo de lo que se presentó el 15 de septiembre? Y en caso de que no lo haya podido ver, ¿qué le parece que tendría que estar incorporado en este presupuesto de manera particular? Mire, yo he empezado a trabajarlo. Básicamente me ocupé de revisar lo que son las planillas que tienen que ver con el presupuesto educativo, porque integro la Comisión de Educación y tengo reuniones con universidades, y el Estado Nacional es el que les, de acuerdo a las reuniones del Consejo Interuniversitario
y las demandas, las necesidades de cada una de las universidades nacionales, debe asignar los recursos tanto para los gastos corrientes, que los más importantes son los salariales del personal docente y no docente, como los gastos de funcionamiento, que también son gastos corrientes, como los gastos de capital, que son las inversiones en infraestructura y equipamiento. Bueno, eso sí, me puse a mirar cómo se estaba moviendo la asignación a cada una de las universidades nacionales, pensando que además hemos aprobado en la última sesión la creación de 5 nuevas universidades nacionales que obviamente tienen que tener su estructura física, tienen que tener su estructura de cargos docentes y no docentes y de autoridades. Bueno, esto es una mayor demanda de dinero a las arcas fiscales, de manera que estuve revisando cómo se está moviendo el impacto de las modificaciones salariales que vienen reclamando los trabajadores y trabajadoras universitarios. Y como digo esto, digo también lo de gas y petróleo, Sí. que lo revisé porque nuestra región es fundamentalmente energética, y estuve revisando las cuestiones que tienen que ver con los supuestos de a qué nivel se piensa calcular la moneda extranjera. Las variables, dólar. digamos. Claro, las variables que se piensa, qué cálculo se hace de la inflación, que sería la oficial. Lo mismo respecto al tipo de cambio. Sí. Y el cálculo del déficit, el cálculo del Producto Bruto. Y en términos generales, ¿qué diría de todo eso que estuvo viendo del presupuesto? ¿Cómo? Que en términos generales, ¿qué conclusión podría darnos de esta radiografía del presupuesto que estuvo observando? ¿Hay mayor inversión en educación? ¿Hay una planificación, bueno, de obviamente la inversión del gasoducto y la... Esto coincide con comenzar a encaminar las mejoras educativas en la educación técnica, por ejemplo, incorporando los programas de asignaturas de robótica y programación en las escuelas medias, de incorporar una segunda lengua como la lengua extranjera de manera obligatoria, integral, incorporar el presupuesto de las nuevas universidades y los proyectos que van a ir hasta el 2030 en educación, que también tienen que ver con la construcción de jardines maternales, que es una noticia maravillosa. ¿Están incluidos Ya, en el presupuesto 45 días a los 3 años, para cubrir las necesidades de las mamás que estudian y trabajan. Y también se incrementan las becas Progresar y Manuel Belgrano, que van asignadas a carreras estratégicas que estudian los jóvenes y las jóvenes en sus estudios superiores. O sea que diría que en términos educativos está orientado a fortalecer el sistema educativo y, digamos, el candidato presidente del Espacio Unión por la Patria presentó un proyecto que tiene que estar ingresando también, o no me recuerdo si ingresó el de financiamiento educativo. Sí, Que ya ingresó el de financiamiento educativo para aumentar en una década más o menos la cantidad de recursos. ¿Es en esa línea? ¿El proceso llega al 6% del Producto Bruto, este presupuesto en educación, o todavía nos queda recorrer para ese camino? Mire, el proyecto de financiamiento educativo presentado por el Ejecutivo la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner por el ministro Jimmy Persic y el ministro Sergio Massa dan cuenta de la prioridad que se otorga elevando los recursos del 6 al 8% del PBI, lo cual implica que la educación universitaria tendría el 1,5% de ese total y la educación primaria, media, artística, técnica, etcétera, insumirían el otro 6%. Entonces, el 6,5%. Estaríamos en un 8% del Producto Bruto Interno
cubriendo estas nuevas ofertas de formación, mejorando la dotación de recursos de las nuevas universidades y reforzando el programa de Conectar Igualdad para conectar todas las escuelas de todos los niveles a Internet, y además, como plantea este presupuesto, garantizar las 190 horas de clase en la escuela secundaria y garantizar también el ciclo escolar completo en la escuela primaria. Pero para escuelas primarias y medias, ustedes saben que son los presupuestos provinciales los que cubren las necesidades del personal, básicamente. El Ministerio coopera con todo lo que es gastos de obras de infraestructura educativa, que van negociadas con el Ministerio de Obras Públicas, y algunos programas nacionales de becas, de intercambio, que se mantienen en la órbita federal. El presupuesto mantiene un importante porcentaje de inversión pública en caminos, en integración, en todo lo que significa integrar el territorio nacional para eficientizar el intercambio de bienes y de servicios. O sea que hay una fuerte impronta en lo que es caminos, aeropuertos, puertos, y también en RENAVAP, para acompañar a los nuevos barrios populares que se fueron reconociendo en este último año y que requieren tener las mejoras habitacionales y los servicios básicos. Buenísimo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición y por adelantarnos algunos puntos del proyecto de presupuesto que sabemos que se va a discutir después del 22 de octubre, pero ya hay que ir empezando a trabajar en él porque es una ley engorrosa, difícil y con mucha información. Así que tenga buen fin de semana y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, buen fin de semana, y seguiremos intensamente trabajando cada uno de los proyectos que ingresaron y que van a ingresar a la Cámara. Buenas noches. Adiós, que descanse. La diputada Susana Landricini, de Río Negro, del Frente de Todos, conversando aquí al final de la jornada, ya cerrando una semana muy intensa que vamos a repasar en un ratito. Ahora nos vamos a la pausa y seguimos después del corte. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas, bienvenidos a Diputado TV. No, mamá y papá eran peronistas los dos. Bueno, ninguno de los dos militaba. Te vacunaron, ahí sí te vacunaron. Ninguno de los dos militaba, nunca estuvieron en política, yo soy el primero de la generación. Pero extrañaban a Perón. No, mi mamá era apasionada de Eva, la razón de mi vida era el libro que más cuidaba mamá. Yo digo, es cierto que normalmente relativizan, menoscaban lo que es la Argentina, la gente de mucho poder adquisitivo que se ha ido afuera. Ahora, los que han ido a remar afuera, todos tienen claro lo que significa la Argentina. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina.
hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, a Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va?
yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV, cerrando las puertas ya del Congreso, bajando la persiana del día de hoy y toda la semana, pero recordándoles que mañana y Noche de los Museos sí se va a abrir en todo su esplendor. Estamos cerrando las puertas solo para prepararnos para los cientos y cientos de visitantes que tendremos mañana. Y queremos aprovechar y repasar con ustedes lo que ha dejado esta semana, una semana hiperactiva aquí en la Cámara Baja, con comisión de presupuesto el lunes, con comisiones, con sesión el martes, con comisiones, muchas comisiones en simultáneo el día miércoles de distintos temas, muchas informativas, y el jueves incluso comisión de juicio político con audiencia de testigos. Así que el resumen de lo que sucedió esta semana para que veamos todo lo que hemos trabajado en estos días. Democracia siempre. Diputados Argentina. No solo las comisiones, no solo la sesión, también la presentación de varios proyectos, como veíamos, de diputados y diputadas de la Nación, y algo muy especial también, la mención de honor Juan Bautista Alberdi a Abel Pintos, el cantautor argentino, que además estuvo acompañado de un montón de niños y niñas que fueron su público y sus compañeros de canto, estuvieron con la orquesta de la Cámara, porque grabó un disco de canciones patrias con niños y niñas, y es una iniciativa también que quiere difundir en cada una de las escuelas. Por eso se llevó este hermoso premio y lo veíamos con la diputada Cecilia Moró, presidenta de nuestro cuerpo. Débora, vamos a repasar un proyecto que la semana que viene puede convertirse en ley. Estuviste no solamente siguiendo lo que dejó la sesión de la Cámara de Diputados, sino también el debate muy rápidamente que se dio el jueves en la Cámara de Senadores, ahí al toque nomás. Exactamente, bueno, como bien comentábamos, este martes tuvimos sesión, un martes, cosa rara, porque en general acá solemos sesionar los miércoles. Este martes se aprobó en diputados con 135 votos a favor y 103 en contra este proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible o el piso de ganancias a 1.700.000 pesos. Es el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. De esta manera, ¿qué pasa? Apenas 88.000 trabajadores serían alcanzados por este impuesto, es decir, unos 800.000 trabajadores se ven beneficiados. A partir del 1 de enero, siempre y cuando se sancione esta ley,
dejarían de pagar el impuesto a las ganancias. Y tiene otra novedad este proyecto de ley, y es que cada 6 meses se actualiza de forma automática ese piso. Sí, hicieron ese mecanismo en definitiva, ¿no? Si vos ganás mensualmente menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles, o 15 el límite, o 180 al año, Sí. bueno, vas a verte exceptuado de pagar el impuesto a las ganancias, salvo que seas diputado o senador. Exactamente. Ellos van a pagar. Tiene algunas excepciones, por ejemplo, diputados, senadores, funcionarios de los 3 poderes del Estado, Que por ahí ganan empresarios. menos de eso, porque un senador no gana 1.700.000, gana la Exactamente, mitad. pero terminan pagando igual impuesto a las ganancias por Exacto. más que estén arriba de este piso que comentábamos antes. Bueno, cuando se trató aquí en diputados, tuvimos el día viernes y el día lunes debate en comisión y vinieron funcionarios del Poder Ejecutivo a defender la iniciativa. Estuvo, por ejemplo, el titular de la AFIP, Castañeto, y la ministra de Trabajo, Olmos. Vinieron aquí, respondieron preguntas y plantearon por qué están a favor de la iniciativa. También tuvimos referentes del mundo sindical, como Héctor Daer, que vinieron a dar su visión bajo esta lucha histórica de que el salario no es ganancia. En el Senado no tuvimos ese debate, se dictaminó todo en una misma reunión de comisión que se produjo ayer. Y también hubo una diferencia. Bueno, ¿quién acompañó el dictamen? El oficialismo y Edgardo Cuader, el entrerriano que no forma... ¿Es entrerriano? Sí, me entró es la duda. entrerriano. No forma parte directamente del bloque oficialista, pero Exactamente. viene de ahí, armaron Viene de otro ahí, bloque. exactamente. Forma parte de estos 4 diputados, senadores, díscolos, que formaban parte del Frente de Todos, armaron rancho aparte. Bueno, él firmó el dictamen con disidencia, o sea, no lo acompaña Marcó en su qué total. disidencias tenía. Él lo que plantea es que haya alguna no me sale la palabra, de alguna compensación, ahí está, no me salía, a las provincias. Porque es coparticipable. Exactamente, como comentábamos antes, este impuesto, el impuesto a las ganancias, es un impuesto coparticipable. ¿Qué pasa? De sancionarse a partir del año que viene, tendría un impacto del 1% del PBI. O sea, bajaría el 1% del PBI la recaudación Exactamente, de el este Estado, impuesto, total. entonces no se puede repartir entre las provincias. Exactamente, y eso afecta una parte importante de eso, se reparte entre las provincias. Bueno, lo que planteaba el senador es que de alguna manera se establezca algún mecanismo para no perjudicar a las provincias. De hecho, Juntos por el Cambio, con Zimmerman, que es la autoridad de allí de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, planteó: ¿por qué no traemos a los gobernadores y a los gobernadores electos, porque esto rige a partir del año que viene, para que vengan a dar su visión de este proyecto de ley? Algunos gobernadores electos votaron a favor acá, digamos. Bueno, todo, ¿no? exactamente, El como de por ejemplo el de Neuquén, que es, se me fue el Figueroa, nombre, Rolando Figueroa. No le quería decir Rolo, porque parece que somos amigos. Pero lo conocemos, le decimos uno Cacho, te decimos Rolo, son así los Claudio, diputados. después Claudio Vidal, de Santa Que Cruz, también por lo votó ejemplo. a favor y defendió porque es Exactamente. trabajador petrolero, él representa a Exactamente. los No trabajadores. así Poggi, que, por ejemplo, formaba parte de uno de los bloques que no acompaña Juntos. Él tiene su propio bloque, pero forma parte de Juntos por el Cambio. ¿Y estuvo presente? ¿Sabes qué? No sé si estuvo presente. Me entró la duda después que te lo dije. Creo que estuvo ausente. Que fue una de Bueno, las y hay ausencias. hubo varias ausencias, pero lo cierto es que Juntos por el Cambio, al igual que en diputados, no acompaña este proyecto de ley, pero con una diferencia. Acá en diputados firmaron un dictamen de rechazo. Ahí nada. En el Senado dijeron: no firmamos ni de rechazo, ni de minoría, ni en disidencia, nada. Directamente optaron por esta vía porque había algunos que tenían culpa por no acompañar este proyecto de ley, que todo indica se votaría el jueves en el recinto del Senado. De ser así, se convertiría en ley esta iniciativa. Igualmente la iniciativa comenzaría a regir el 1 de enero porque ya hay una elevación del piso, del mínimo no imponible del piso de ganancias, que se hizo por decreto, fue una facultad que le delegaron en la ley modificada el año pasado al ministro de Economía. Vamos a repasar el debate aquí en la Cámara de Diputados, algunos fragmentos, la exposición del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que la semana que viene va a tener trabajo importante con el debate respecto a compre sin IVA. El diputado Heller defendió el proyecto de ley en el recinto, así que ahora en un ratito lo vamos a estar repasando porque, bueno, son los argumentos que da finalmente el oficialismo para avanzar con este proyecto. ¿Podemos seguir con las placas entonces o vamos conversando?
Bueno, vamos a seguir conversando un poco del proyecto porque tenemos un pequeño problema técnico. Tiene que ver con que el proyecto del impuesto a las ganancias, algo que se dijo fuertemente en la discusión del recinto es que había muchos proyectos presentados con anterioridad aquí en la Cámara que buscaban de algún modo establecer un mecanismo para la actualización del impuesto a las ganancias. Más de 30 proyectos se sintetizaron. Exactamente. De las diferentes bancadas había proyecto de ley. De hecho, una de las chicanas que se escuchó a lo largo de lo que fue todo el debate de este proyecto de ley era que el propio expresidente de Cambiemos, Mauricio Macri, había planteado como promesa de campaña ya por el año 2015 la eliminación de este impuesto. Lo cierto es que el contexto es otro, no es lo mismo plantear algo hace casi 10 años atrás o no, lo que fuere. Lo que planteó Juntos por el Cambio para de alguna manera salir airoso de esa acusación es que la situación económica hoy es otra. Siempre estamos en tiempos de manta corta, pero bueno, y lo que planteaban o lo que alertaban, si se quiere, es la consecuencia que podría traer esto en la inflación. De hecho, sacaron un duro comunicado hablando de que se está alimentando, si se quiere, la hiperinflación. Sí, hubo un poco de terrorismo discursivo en ese sentido. Ahora sí, escuchemos que decía Carlos Heller el martes en el momento que presentaba el proyecto de ley. Pero también hay que hablar de los bonos a jubilados y otros, universalizando la canasta alimentaria del PAMI. Esto beneficia a casi 3 millones de jubilados, jubiladas, pensionados. También hay que hablar, pero lo vamos a dejar para después porque es producto de otro proyecto. El proyecto vinculado a la regularización de empleo PYME, una medida que yo creo muy interesante y muy importante, pero insisto, es producto de otro proyecto de ley, así que nos ocuparemos de él a su tiempo. También hay que hablar de que hemos escuchado en las reuniones informativas decir que, bueno, pero si hace esto con los trabajadores, ¿por qué no con los autónomos? El gobierno ha anunciado que pone en marcha un régimen llamado Simple, esquemas de simplificación tributaria y alivio fiscal para los autónomos, y tratando de resolver allí también un problema con las mismas consideraciones y rangos con los que se trabaja en el tema de el proyecto que estamos considerando. En el proyecto o según lo que se nos ha anticipado respecto de los trabajadores autónomos, la carga tributaria se va a aliviar de la misma manera, es decir, para aquellos que están en los rangos de por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Quiero decir que por este régimen de autónomos se beneficiarán alrededor de 1 millón de personas, más 987.000 personas, 286.000 de ellos directores de sociedades, 364.000 comerciantes, 337.000 profesionales y prestadores de servicios. Es decir, otra vez un amplio universo que recibirá el alivio correspondiente. Para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean de la mayor capacidad contributiva, se prevén una serie de medidas que se están poniendo en vigencia y que se dijo que en el curso de esta semana serían informadas y puestas en vigencia. Algunas de esas iniciativas se fueron comentando y se fueron planteando en estos días. Hubo anuncios también en la jornada del día de hoy del ministro de Economía. Van a seguir viniendo proyectos a la Cámara de Diputados para, bueno, de manera fragmentada ir desarrollando las políticas que se están implementando, pasarlas a leyes nacionales. Seguimos repasando el proyecto, ¿te parece? Sí, ¿sabes que me acordé de algo que decía Heller, que él habló de otro proyecto de ley que se aprobó esta semana, que es el que busca regularizar a los trabajadores que se encuentran en la informalidad? Claro, empleo PYME, En Mi Pyme, el proyecto que se conoció como Empleo Mi Pyme exactamente, y que también busca bajar las cargas patronales para aquellas Mi Pymes que contraten trabajadores y siempre y cuando aumenten el número de empleados que tengan en la
se me fue el plantel laboral, ¿no? Que no disminuyan el plantel laboral, que no hagan un cambio de trabajadores con más antigüedad, que se les paga más. Exactamente, que no hagas un canje para pagar menos. Claro, ahorrarte las cargas patronales. Exacto, ese proyecto de ley ni siquiera fue tratado en el Senado, no se puso en agenda, la verdad que llamó la atención porque se le dio prioridad a lo que fue esta semana acelerada en el Senado. Bueno, el objetivo de esta iniciativa, como decíamos antes, es que dejen de pagar ganancias los trabajadores de la cuarta categoría, también los jubilados, y que recaiga sobre las sociedades anónimas, los CEOs, los gerentes, subgerentes y quienes reciben las pensiones de privilegios. Básicamente el 1% de los trabajadores, de los asalariados que hay en la Argentina, que es algo así como 88.000 personas. Y como decíamos antes, se establece el mínimo no imponible específico que equivale a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales o 15 mensuales. Y lo que decíamos también antes es que establece el piso, que se actualice este piso de manera semestral para que la inflación no termines, exacto, alcanzado por el impuesto y lo empieces a pagar. Vamos a ver otro tape, porque estamos repasando un poco para que les quede más claro qué fue lo que se discutió, cómo se defendieron estas propuestas y el resumen que nos hace Débora para tener los puntos relevantes de la iniciativa que se va a aprobar seguramente la semana próxima en el Senado. El diputado Sergio Palazzo, uno de los impulsores de este proyecto, además es secretario de la Comisión de Presupuestos, secretario general de la bancaria, el Sindicato de Trabajadores Bancarios, que alcanzan justamente los salarios más altos en compañía de otros sectores, ¿no? Incluso cuando vino Sonia Leso la semana pasada, este lunes, cuando se firmó el dictamen, planteaban que alrededor de 90.000 docentes, 90.000 docentes eran los que estaban alcanzados por el número de pago de ganancias y que de esta manera podían verse beneficiados porque hay muchos que tienen años de antigüedad o cargos jerárquicos y eso genera también que con los acuerdos paritarios se incremente el salario más allá del mínimo no imponible. Sergio Palazzo, diputado nacional, refiriéndose a la iniciativa. Desde su creación, esta ley ha sufrido tantas modificaciones y tiene tantas leyes complementarias que hoy viene a poner un blanco sobre negro para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. ¿Sabe por qué? Cuando uno entra en el portal de Infolec, que es un portal bastante serio, se encuentra que esta norma, desde su creación hasta la fecha, está complementada y corregida con 353 normas más. 353 normas más desde que se creó el impuesto a las ganancias. Es un impuesto distorsivo para el salario de los trabajadores y que fue creciendo en cantidad de contribuyentes. Recién un diputado preopinante hacía referencia al récord histórico. Olvida decir que a partir de ahí hubo una baja sustancial de lo que fue la cantidad de trabajadores que tributan. Mire, simplemente le doy un ejemplo. En el 2003 empezaron a pagar 496.000 trabajadores con el 9,1%. Eso es lo que pagaban de impuesto a las ganancias. En el 2015, cuando se va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya no eran los 2.500.000 que en alguna vez fueron y él mencionó. Pagaban el impuesto 1.194.000 trabajadores, el 12,2% de los trabajadores asalariados en la Argentina. En el 2019 pagaron 2.139.000, es decir, dejaron el gobierno con el 23% de los trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. En el 2023, con la reforma de impuesto a las ganancias que plantea el por entonces diputado Massa, empezaron a pagar 890.000 trabajadores, que es el 10,8%, y con este proyecto van a quedar alcanzados aproximadamente, con la proyección de paritarias a diciembre, 90.000 trabajadores, que es el 0,88%. Mire, el proyecto lo explicó muy bien el diputado Heller, es muy sencillo. Establece un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móvil, que a valores de hoy es 1.770.000, o los 180, el equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Elimina las deducciones, mantiene el diferencial por zona desfavorable, establece una actualización semestral y el monto de los 15 salarios mensuales se convierte en el mínimo no imponible. Es decir, que un trabajador ahora va a tributar entre el mínimo no imponible y lo que cobre.
Ese diferencial mantiene una escala progresiva. Esa escala progresiva, a los que les gusta hablar de la progresividad de los impuestos, establece que va del 27 al 35% cuando se excede. Bueno, ¿también se modifica de algún modo las escalas o eso queda exactamente igual ahora que se Como pasa eleva? cada vez que se habla del impuesto a las ganancias, lo que se hace es, ni siquiera es que se sube el piso, porque está mal dicho, pero bueno, lo decimos así, pues si se subiera el piso, lo que pasaría es que se subirían todas las escalas. Lo que ocurre en la actualidad es que obviamente inflación mediante, van subiendo el piso a partir, no se dice piso, la excepción, digamos, y aquellos que empiezan a pagar pagan la alícuota más alta o la anterior a la más alta, entonces pierde toda progresividad que tiene el que decimos que es uno de los impuestos más progresivos en la Argentina, si no el más progresivo. Y de vuelta insisto con esto, estamos hablando de salarios de 1.700.000 pesos, cuando en la Argentina el 90% de los trabajadores gana por debajo de 280.000 pesos por mes. O sea, son dos realidades totalmente el tema diferentes. justamente que instala esta discusión es nuevamente en relación a la distorsión que se fue dando respecto a que es por la actividad que uno hace, ¿no? Hay actividades que son diferentes, que tienen determinadas ventajas comparativas respecto a lo salarial, pero que tienen también riesgos, por ejemplo, o que son actividades muy específicas, como los petroleros, por ejemplo, los que trabajan en el aceite. Los aceiteros son los que reciben mejores salarios en la Argentina. Bueno, las entidades financieras también pagan buenos salarios en relación a las paritarias de los bancarios, pero igual son trabajadores en definitiva, y muchos tienen muchos años de antigüedad y no necesariamente tengan un salario más alto porque se haya desarrollado, no sé, tareas de mayor responsabilidad siempre. No, pero yo insisto con esto. Todos los países del mundo, excepto 4 países árabes, pagan el impuesto a los ingresos, se les llama. O sea, nosotros queremos parecernos a esos 4 países o al resto de los más de 190 países que tienen este tipo de impuesto. Obviamente, ¿Y en qué universo alcanzan de trabajadores esos bueno, impuestos? ese es el tema, que tienen escalas mucho más pequeñas, no como pasa acá. Por eso te iba a decir que es entendible que en la Argentina se avance en este sentido, porque ¿qué pasa? Al toquetearse tanto el impuesto termina siendo muy injusto. Exacto. Ese es el tema, que siempre lo urgente pospone lo importante, que sería hacer una reforma de fondo, que obviamente en este contexto es muy difícil sentar a las partes para hacer una reforma de fondo. Por eso pasa esto en este gobierno, en el anterior, digo, no es algo que pasó por primera vez esta semana, sino que la paridad que tenemos en el Congreso y demás hace que se dificulte mucho llevar adelante modificaciones de fondo, y ni hablar lo que decía antes la diputada, es la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria en serio, que te la regalo haberla hecho en estos 4 años donde para Muy conseguir difícil. esto fue súper difícil. Entonces, y también hay que decir que hay impuestos que son nacionales y otros que son locales, provinciales, municipales, y todo eso también es un esquema complejo. Algunos son coparticipables, otros no. Exactamente. Y eso es parte de la discusión. Tenemos un poco más del resumen de las placas. Pasemos a la otra. Bueno, el objetivo, acá estamos, de sancionarse esta iniciativa, como comentábamos antes, pasarían a tributar ganancias solamente 88.000 trabajadores, que es el menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, cuando hoy son alcanzados por el gravamen el 7% de los trabajadores, que lo que se viene planteando es que mientras que Mauricio Macri había hecho campaña planteando que iba a eliminar este impuesto, lo cierto es que aumentó considerablemente la proporción de los trabajadores que pagaban ganancias, y obviamente con sueldos que apenas alcanzaban o estaban muy cerca de la canasta básica. Esto también lo que hace es que hasta hace un tiempo era muy, si se quiere, paradójico, que ganabas la canasta básica un poquito y ya pasabas a pagar ganancias. Entonces esto lo que hace también es distanciar entre lo que es la canasta básica de lo que es realmente un ingreso que se puede empezar a considerar ganancia. Claro, si que se quiere, tenga ¿no? un excedente suficiente como para poder pagar. Exacto, porque el las impuesto. distorsiones también te llevan a eso. Bueno, gano la canasta básica y gano 2 pesos más y ya soy rico más o menos. Bueno, también por eso acuérdense que durante la pandemia se aprobó acá un proyecto que exceptuaba a los médicos que hacían la quinta guardia. Eso es también otro de esta tema. manera, sanidad es otro de los gremios, que también lo dijo Daer cuando vino,
que no son los médicos, sino todo el otro personal. Tal cual, que te trabaja en la desincentiva salud. el trabajo, las guardias y demás, que eso puntualmente de los trabajadores de la salud se avanzó acá en el Congreso para que no sean alcanzados, porque si no desincentivan a que los, por ejemplo, un médico haga más guardias. Y también complica. algo que se dijo que me pareció fundamental en la discusión y me parece que es un aporte importante a este debate, es que no se trata solo de la plata, se trata de qué posibilidades tenés de proyectarte en tu trabajo. Si vos vas a esforzarte para tener mejores ingresos, para trabajar más, porque vas a profesionalizarte, te van a pagar más. Por eso, después te lo da a terminar comiendo muy rápidamente un impuesto que es coparticipable, que se expresa en todo el resto de las acciones que lleva adelante el Ejecutivo o el Estado, en definitiva, pero terminás en proporción igual que un jefe. Totalmente, tuyo no te desincentiva a crecer profesionalmente, claro, exactamente. Al final decís, bueno, me quedo donde estoy y no me pagan, no me descuentan. Y... Por eso no tiene que alcanzar a los beneficios y demás, como comentaba. Por ejemplo, si te pagan extra por tener título universitario, que no te coma eso, porque si no, bueno, ese tipo de cosas. Por eso es un tema súper complejo y lo que vemos todo el tiempo es nosotros, parche por ejemplo, sobre parche. En Radio Nacional tenemos una dinámica que sabemos más o menos cuántas son las horas extras que puedes hacer para no pasarte. Entonces estás calculando todo el tiempo los que hacen horas extras y repartiéndolo entre todos para no... Ahora ya está liberado. Claro, cuando la lógica sería la inversa. Vos querrías tener más horas para ganar más. Lo bueno es que te relajás y trabajas menos, ¿no? Pero bueno, sí, hay momentos donde también podés hacerle claro, y en vez de hacerte un puchito más de plata ese mes, no lo que buscar otro laburo. Exactamente, que no está tan bueno. No. Pero bueno, esta ya la dijimos. Ah, bueno, sí, que entraría en vigencia de sancionarse, como bien comentabas antes, ya decreto mediante se aplicó esta medida, pero llega hasta fin de año y lo que se plantea desde el Poder Ejecutivo es que pase a ser, si se quiere, una política de Estado que trascienda y que no tengas que depender del Ejecutivo Nacional para elevar el piso, porque eso es lo que decía recién el diputado Sergio Palazzo. Bueno, hubo momentos donde eso se pudo dar, donde hubo políticas que decidieron apuntar a mejorar el ingreso de los trabajadores y hubo momentos donde eso no se tocó, por ejemplo, y con la inflación llegó a 2,5 millones más de trabajadores, desvirtuando justamente el espíritu de este proyecto, de esta ley, ¿no? Exactamente, porque con la inflación recaudás más, entonces era una manera también de irse cerrando, ahí estabas al lado de Sergio Massa, Daer, ¿viste? Y ahí estás. Sí, bueno, fue una jornada que mientras nosotros estábamos acá adentro se escuchaban los fueguitos artificiales. Bombas de estruendo. Bombas de estruendo, sí, no me salía estruendo. Ahí no me salía la palabra. Mucho Pablo festejo, Moyano. salir de acá era todo un tema porque había mucha gente movilizándose y celebrando lo que fue la aprobación de este proyecto. Lo interesante que dijo también la diputada Natalia Saracho, la veía recién con su colorado característico en el cabello, diciendo que justamente ella representa un sector que no está alcanzado por el impuesto a las ganancias de ningún modo, porque son los trabajadores de la economía popular, ni siquiera la gran mayoría está registrado o registrada. Y incluso ante esa situación ella planteó que iba a aprobar este proyecto, que iba a impulsarlo, que iba a acompañarlo, planteando la solidaridad y saltando en algún sentido la grieta o las excusas que se quieren interponer entre trabajadores registrados y trabajadores sin registración. Por eso, bien decía Débora, en la misma sesión se aprobó un proyecto donde hay una instancia de articulación entre la economía popular y las empresas pequeñas, medianas, MIPYMES, que no tienen más, que puedan incorporar hasta 11 trabajadores. Esto quiere decir que no son tan grandes, pero que sí puedan hacer un traspaso de la economía informal, del trabajo precario a partir del monotributo hacia la registración y la incorporación a los derechos laborales que establece la legislación vigente, que debería, en teoría, alcanzar a todo el mundo, pero bueno, por distintas estrategias patronales se disfraza de contrataciones autónomas, ¿no?, a través del monotributo. Vamos a escuchar qué dice también en la sesión Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, que habló cerrando el debate finalmente, ¿no? Habló ya con todas las discusiones planteadas, también antes había hablado Mario Negri, cerrando el debate por parte de Juntos por el Cambio, que algunos rechazaron mayoritariamente la iniciativa, otros estuvieron ausentes, no estuvo todo el bloque en su esplendor, también hay que decirlo, en relación a una iniciativa que venía siendo demandada por distintos sectores. La principal oposición que plantearon desde Juntos por el Cambio era la oportunidad, el momento en que se plantea esta discusión,
que va en un contexto donde se está dando una disputa electoral para las presidenciables y justamente ahí está el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato del oficialismo. Escuchemos a Germán Martínez cerrando el debate por el impuesto a las ganancias. Estamos acá sentados porque hubo 3 elementos que confluyeron positivamente. En primer lugar, confluyó la vocación y la decisión política de muchos diputados y diputadas de distintos espacios políticos que nos permitieron a través del quórum abrir esta sesión y dar este debate. En segundo lugar, Presidenta, yo valoro enormemente que nos estén acompañando aquí, no solamente adentro del recinto, sino también en las calles, alrededor de este Congreso, los trabajadores y las trabajadoras organizados de la República Argentina. Para ellos, un fuerte aplauso para acompañarnos en este día. Pero también estamos acá porque hay una decisión política de avanzar en un camino que venimos transitando desde el 10 de diciembre del 2019. Porque se ha dicho en más de una oportunidad que iniciamos este gobierno con 2,4 millones de argentinos y de argentinas, trabajadores, trabajadoras, jubilados, alcanzados por este impuesto. Y que ahora tenemos la enorme oportunidad de que 800.000 de los actuales 890.000 trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad. Eso es el resultado de una decisión política. Y esa decisión política tuvo 2 manifestaciones. En primer lugar, el 12 de septiembre pasado, cuando el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, impulsaron un decreto que está publicado en el boletín oficial y que ya garantiza al 1 de octubre de este 2023 que nadie que gane por abajo del 1.770.000 pesos en la Argentina, o sea, de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, pague impuesto a las ganancias. A las provincias argentinas, para poder efectivamente avanzar, necesitan un modelo económico de producción y de trabajo, donde tengamos la oportunidad de que permanentemente podamos no solamente exportar más, sino que tengamos la posibilidad de que tengamos también un mercado interno potente. Y para que tengamos un mercado interno potente tenemos que tener argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras que puedan consumir los bienes y los servicios que producen las pymes y los comercios para que así podamos generar el círculo virtuoso que necesita la economía. La voz de Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, cerrando el debate, dando cuenta de las razones por las cuales llevar al recinto el proyecto de ley que tuvo un gran acompañamiento por parte de los diputados de diferentes bloques, pensando que el oficialismo tiene 118 y alcanzó 135 votos. Se dio, obviamente, la paradoja de votar en simultáneo o de manera concurrente entre el Frente de Izquierda y los libertarios que participaron de la misma votación. Los extremos se tocan, ¿viste? De hecho, se sientan al lado. Sí, eso Romina es terrible. del PLA y Milei se sientan al lado. Sí, así que siente para mí... Romina del PLA acá en la oreja el aliento del león. Exactamente, y ella pone un cartelito que dice fuera los candidatos del FMI, que tiene la foto, entre otros candidatos, de Javier Milei, y lo tiene al lado Javier Milei. Sí, por suerte no la tienen al lado de Villarruel, porque eso sería como más fuerte, que es parte también de las discusiones que se dieron, porque tanto la diputada del PLA, lo hablábamos con ella al día siguiente de la sesión, como la diputada Miriam Bregman, homenajearon la Noche de los Lápices, recordaron a Jorge Julio López,
víctimas del terrorismo de Estado. Ambas figuras, ambas personas, tanto los 6 estudiantes secundarios de La Plata que fueron desaparecidos el 16 de septiembre del 76, como Jorge Julio López, que sobrevivió a los centros clandestinos, pero después fue otra vez secuestrado y permanece desaparecido en el 2005, cuando estaba el proceso de juicio hacia Echecolás, el principal responsable del circuito CAMS de torturas y desapariciones en la zona de Buenos Aires, ¿no? Un policía que fue parte del terrorismo de Estado. Así que ese momento fue intenso. Además, Exacto. también repudiaron el acto negacionista o justificante de la dictadura que hizo hace algunas semanas atrás Victoria Villarruel. Así que bien valientes, lo repasábamos estos días también, decírselo en la cara, porque están al lado. Otros tienen más distancia. Claro, ellos y a están al mayor ladito. distancia, viste, te da más impunidad. Sí, claro, pero lo tenés ahí al ladito, hay que tener todo bien puesto para poder Exactamente. hacerlo. Veamos el momento de la votación para conocer un poco ese proceso y saber también después, les comentamos quiénes votaron a favor y en contra. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias. Orden del día número 785. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Gracias. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Escuchábamos el festejo también que se dio en el recinto con la aprobación de este proyecto de ley que inmediatamente pasó al Senado, inmediatamente se dictaminó y pronto estará siendo debatido en el recinto con posibilidades de ser aprobado. Repasábamos, Débora, que entre los 135, además de los 3 votos de la Libertad Avanza y los 4 votos de la izquierda, también se fueron sumando otros votos importantes como los gobernadores electos que repasábamos hace un ratito, Figueroa y Vidal. Exactamente. Básicamente, para hacértela fácil, votaron a favor del proyecto de ley de todos los presentes, todos, salvo Juntos por el Cambio en su totalidad, que ahí hubo un poco de libertad de acción porque había algunos que planteaban, y si nos abstenemos, tenemos compromiso desde la candidatura de Macri allá por el año 2015. Bueno, esos diputados que querían abstenerse se les dio la chance de que se pararan y no estuvieran al momento de la votación. Así, ¿qué pasa? Cuando veíamos el tablero final, no veíamos a un Juntos por el Cambio votando dividido. Que es lo que querían evitar principalmente. Exactamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los que tampoco votaron a favor fueron los schiarettistas. Básicamente, los 2 diputados de Córdoba. Quien no estuvo presente en ese día en la sesión fue Florencio Randazzo, compañero de Fórmula. Así que Pero votó en contra Randazzo de este proyecto de ley. Después estuvo... ¿Votó al final? Sí, de este votó en contra, de los que no estuvo fue de los otros. Bueno, entonces fue después. Claro, ahí se va. fue después porque Yo sabía estaba que practicando para el debate. Ahí va, entonces no sé. Bueno, entonces son 3, los 2 cordobeses y el compañero de Fórmula. Entonces no estaba tanto porque estaba practicando. Ahí me tiraste el dato. Sí, trascendió fuertemente eso, que estuvo practicando para el debate de vices, que fue al día siguiente de la sesión. Fue el día siguiente de la sesión, que tuvimos muchos protagonistas de acá, de la Cámara de del Diputados. Caño, Villarruel, el ex diputado Florencio Petri. Randazzo, Petri, que fue diputado acá, Bueno, Rossi también fue al Agustín Rossi, todos los conocimos acá en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces básicamente, salvo el schiarettismo y Juntos por el Cambio, el resto de las bancadas, como bien graficadas, desde la izquierda hasta los libertarios, se inclinaron a favor de esta medida con, obviamente, diferentes argumentos. Mientras que la izquierda te plantea el salario no es ganancia, los libertarios te plantean cualquier baja de impuestos, para nosotros está bien. Pulgar para arriba. Pulgar para arriba, así que esta y todas la baja de impuestos las vamos a acompañar, sobre todo...
ante este planteo de, los libertarios votaron con el Frente de Todos y demás, su planteo es: nosotros siempre vamos a acompañar este tipo de iniciativas, las presente quien la presente, porque también hubo un intento por parte de Juntos por el Cambio de vincular al oficialismo con Javier Milei. Sí, totalmente. Vamos a repasar, ya cerrando el programa, una sección que estuvimos construyendo en estas semanas, en estos meses que transitamos en el 2023, los 40 años de democracia, el periodo más largo de la Argentina ininterrumpido de alternancia democrática, sin golpes de Estado y sin interrupciones violentas de la democracia. Bastante paradójico con el resultado electoral que se conoció el pasado 13 de agosto, porque la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, además de ser diputada nacional, tiene una postura de reivindicación del terrorismo de Estado. Así que, bueno, parte de las paradojas de los 40 años de democracia, pero no queremos dejar de lado la reflexión de diputados y diputadas. En este caso vamos a conocer lo que piensan o reflexionan la diputada Roxana Reyes, que es de Juntos por el Cambio, el radicalismo de Santa Cruz, el diputado Aldo Leiva, del Frente de Todos de la provincia del Chaco, también el diputado Daniel Arroyo, del Frente de Todos, pero de la provincia de Buenos Aires, y la diputada Karina Bachey, de Juntos por el Cambio, de la provincia de San Luis, que también comparten su reflexión ahora, cerrando esta jornada del día de hoy. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. Celebro los 40 años de democracia, recuerdo a Raúl Alfonsín y el aporte invalorable que ha hecho para que tengamos esta democracia recuperada y llamar a la responsabilidad para conservarla, para cuidarla y para además enriquecerla en los próximos años. Bueno, por estos 40 años de democracia creo que tenemos que generar las condiciones para que los argentinos podamos transmitir a las nuevas generaciones que este es un país maravilloso, que sin duda merece mucho más de lo que tiene y que depende de cada uno de nosotros, que es muy importante la participación y que esa participación tiene que ser de las nuevas generaciones. Creo que después de 40 años hay una dirigencia que se está yendo, que con errores y defectos ha sostenido la democracia, pero en lo particular creo que es el tiempo de esas nuevas generaciones que tienen que tomar la posta y que tienen que ir por una democracia eterna, por los siglos de los siglos para nuestro país, porque es la mejor forma de gobierno que podemos tener, más allá de todos los errores, más allá de todos los sinsabores que muchas veces nos producen. 40 años de democracia en la Argentina. Una muy buena es que se consolidó la democracia, que hay una institucionalidad, que nadie va por el costado. Para conformar gobierno hay que ir a elecciones y ganar. No hay mecanismo, no hay golpe de Estado posible. Para mí vivir en democracia es libertad, es respeto, es responsabilidad. Realmente las sociedades en democracia podemos evolucionar, podemos transformarnos, podemos crecer y podemos aspirar cada uno al protagonismo y al talento que cada uno tiene para dar y para ofrecer a esta vida. ¡Viva la democracia! En estos 40 años, pasaron muchos proyectos y pasaron muchos momentos históricos distintos. Yo creo que el tema del feminismo es muy importante y muy relevante en estos 40 años, ¿no? Empezando por todo lo que ocurrió en los 90 con la ley de cupos y que después fue creciendo a transformarse en las leyes de paridad que existen a nivel nación y prácticamente en todas las provincias, salvo dos, que vamos camino a que también tengan su ley de paridad, y no solamente en el ámbito legislativo, sino también en los ámbitos de toma de decisiones, el avance de las mujeres en las empresas públicas del Estado, en los directorios, en los sindicatos y en los poderes ejecutivos. Ya no realmente nada se puede hacer sin mujeres, así que creo que uno de los grandes logros de la democracia de estos 40 años es la participación femenina y creo que todavía no llegamos
llegamos a nuestro techo y vamos por mucho más todavía. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones, podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades, pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen ni nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad, pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho, que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad. Las referencias de los diputados y diputadas en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, que parecen un montón, no parecen tantos, hay percepciones diferentes, pero es muy, muy importante porque si pensamos que tenemos más de 200 años, que este sea el periodo más largo ininterrumpido de democracia, bueno, quiere decir que cuesta mucho consolidar la participación popular y la reflexión de que es a través de la discusión política que se transforma la vida. Exactamente, sobre todo hay que recordarles a los jóvenes como yo que naturalizamos la democracia, es algo que costó conseguir y cuesta sostener en el tiempo, así que hay que valorarla y sobre todo cuidarla. Sí, y pensar que son procesos los que se dan, ¿no? Que no se transforman de un día para el otro las cosas, que hay una disputa permanente y que sobre todo nos quieren sacar nuestra capacidad de trabajo siempre, sacarnos toda la energía y llevársela para otro lado. Pero bueno, no caigamos en los discursos antipolíticos, sino que valoremos lo que tenemos. Siempre exijamos más. Siempre para más, siempre estamos para más. Gracias, Débora, por esta nochecita, tarde hermosa que compartimos. Dale. Nos vemos la semana Pasó próxima. volando. Pasó volando, vos estás lista para tu trabajo mañana, así que bueno, que descanses el domingo. Dale. Y le mandamos un beso a todos y a todas del otro lado y especialmente a nuestra compañera Gaby Vulcano, que sabemos que está ahí con algunas preocupaciones personales. Así que hasta la próxima, nos vemos en cualquier momento.